Acto seguido, invito a Soledad Deza a dirigirse a los asistentes. Soledad es abogada feminista, magistra en género y políticas por Flaxo, docente de sociología jurídica y de la Cátedra Libre de Género de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. A su vez es miembro del comité académico del observatorio y es presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres. En esta oportunidad, Soledad disertará sobre violencia institucional de género. Tienes la palabra, Soledad. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es un gusto estar acá. Les agradezco a ustedes por estar del otro lado. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. A mis compañeras del panel y a la Asociación de Jóvenes Procesalistas, porque me parece que, bueno, esto es parte del cambio, ha referido Ana, Larisa, Marisa. ¿Y por qué elegí la violencia institucional? Porque me parece que la violencia institucional es quizás la menos explorada o quizás la más naturalizada y por lo mismo la más difícil de desarticular, ¿no? Yo volvería un poquito a la sanción de la ley Micaela, que Marisa lo tiró como al pasar, pero me parece que no es casual. Tucumán ha sido la última provincia que ha adherido a la ley 27490, y no solo ha sido la última en términos de tiempo, sino que además la adhesión ha debido tener o ha reclamado no solamente un fuerte activismo de las organizaciones feministas locales, sino también una fuerte red de activismo articulada a nivel nacional y federal, ¿no? Ha habido un teléfono de una ministra, de la ministra de las Mujeres, que ha llamado, ¿por qué marco estas cuestiones? Porque coincido con Marisa en que no es accidental que en Tucumán ocurra. Parte de la perspectiva de género es ser capaces de analizar los fenómenos, los conflictos, digo la perspectiva de género aplicada al derecho, los fenómenos, los conflictos y las situaciones litigiosas en un contexto. Entonces, volviendo un poco a la ley Micaela, ¿por qué Tucumán presenta esas resistencias, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que empezar a pensar cuáles son las resistencias culturales, a charlar sobre género, sobre igualdad de género y sobre violencia de género. Porque para quienes no saben, el objetivo de la ley Micaela es capacitar a los agentes públicos en género y en violencia de género. Entonces, quizás la primera violencia institucional que se transparenta en la adhesión a la ley Micaela fue la de nuestros propios legisladores y legisladoras, porque el vestidos ni de polleras ni de pantalones, las resistencias a adherir a esta ley, ¿no? No nos olvidemos que luego de sancionada la adhesión a la ley Micaela, el Partido de Fuerza Republicana en Tucumán presentó un proyecto de objeción de conciencia para recibir capacitación en género. Entonces, me parece que es muy importante ver estas resistencias políticas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia institucional, de las conductas de funcionarios, funcionarias, empleados o empleados públicos que impiden, obstruyen, obstaculizan o retardan el acceso a políticas públicas de igualdad, o lo que es lo mismo, a políticas públicas destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de violencia de género no hablamos en términos biologicistas, ni hablamos de mujer. El concepto mujer no es un concepto monolítico, es bastante hegemónico y es bastante colonial en términos feministas hablar de mujer. Por eso hablamos de violencia contra las mujeres.
Y cuando hablamos de violencia, tampoco hablamos de cuestiones de mujeres. Cuando hablamos de violencia de género, de violencia contra las mujeres, de lo que hablamos es de relaciones desiguales en términos de poder, de relaciones asimétricas. Entonces, ¿dónde mayor asimetría que en el lugar donde nos paramos frente a las instituciones, frente a los funcionarios, frente a las funcionarias, sea cual sea el poder del Estado al cual nos refiramos? Yo, como soy una abogada litigante, además de docente y además de activista, que tienen que ver con, o de violencias institucionales que yo advierto dentro del Poder Judicial. Y me voy a referir primero a la violencia que tiene que ver con el tiempo en los procesos. Hace muchos años, leí un artículo de una colega que está acá, que decía que el tiempo sentencia. Bueno, en los procesos de violencia, el tiempo es crucial. Entonces, que un juez o una jueza no conozca la normativa de género es violencia institucional. Que yo como litigante, representando a una víctima de violencia, tenga que perder tiempo explicándole a un juez o a una jueza qué es violencia y qué no es violencia, cuáles son las medidas, cuál es el derecho aplicable, es violencia. ¿Por qué? Porque la ignorancia de derecho se traduce en un obstáculo para el acceso a la justicia. Algo que me parece importante señalar, la perspectiva de género hoy por hoy está enmarcada en el bloque constitucional federal. Tener perspectiva de género no es discrecional para ningún magistrado o magistrada. No se trata de que el que es más copado o más copada, o el que está más conmovido o conmovida con la problemática, aplica la perspectiva de género y el que no, no. No. Hoy por hoy, no conocer la perspectiva de género es como no saber derecho, y superaría un concurso del CAM sin saber derecho procesal. Por lo mismo, ningún juez y ninguna jueza debiera poder acceder a un cargo en la judicatura, y mucho menos sostenerlo, si no conoce ni aplica la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque su ignorancia de derecho, además de encuadrar en una causal de juicio político, se traduce inmediatamente en una violencia institucional que afecta el acceso a la justicia de las víctimas de violencia. El tiempo, ¿dónde lo vemos también? La verdad es que uno como que le parece que es obvio y ya no hay obviedades en temas de género, ¿no? Por un lado, el artículo 20 de la ley 26.485 habla expresamente de que los procesos donde se investiguen cuestiones de violencia tienen que ser sumarísimos. Sumarísimos es sumarísimos, acá y en la China, sumarísimos. Por otro lado, el artículo 33 y el 16, inciso E, hablan de urgencia. Todas las cuestiones de violencia son urgentes. Y no importa si estaba o no estaba en la pila que yo tenía para proveer, si la medida entraba o no entraba en el turno, o la devuelvo al del turno anterior, porque a mí no me... No, urgencia es urgencia, acá y en la China. La misma urgencia que se pone para librar un cheque, bueno, la misma urgencia necesita un proceso de violencia. ¿Por qué cuento esto? Solo para dar un ejemplo, voy a ir haciendo parangones con cuestiones de ahora. El día 14 de julio acompaño a una víctima de violencia laboral, trabajando en la Caja Popular de Ahorro, y lleva una situación de acoso laboral de 8 años, perseguida por las distintas conducciones de la Caja. No vamos a nombrarlas porque no hace falta, pero son pesos pesados. Decide renunciar a su jubilación, para la cual le quedan 8 años, y accede a una desvinculación que le ofrece la misma Caja Popular de Ahorro. Accede, firma un acta. Resulta que la firma con la Caja en enero y estamos a julio y todavía no le pagaron la indemnización que por derecho corresponde. El 14 de julio, el día que la Caja cumplía 100 años, denunciamos esta violencia. Estamos al día 22 de julio y no hemos logrado que la denuncia de violencia laboral tenga un número de expediente. Y quien está al frente del gremio es un diputado nacional. Entonces, empecemos a transversalizar las violencias y empecemos a utilizar los lugares de poder para perpetuar y profundizar violencias, y empecemos a usarlo para modificar las realidades
desigual y de asimetría de poder que viven nuestras mujeres. Voy a otro tema, el tema de la gratuidad. No voy a nombrar, pero sí lo voy a nombrar. El artículo 39 de la ley habla expresamente de que las cuestiones de violencia están libres de sellado, libres de pago, libres de carga. Y el artículo 16, el 20, el 3, inciso I, el 7, inciso D, y el 10, inciso C, hablan de que los procesos de violencia son gratuitos. ¿Me pueden explicar ustedes por qué? Yo tengo, desde la semana pasada, un caso en el juzgado séptimo de familia de Tucumán, donde no me quieren proveer una cuestión donde hay una niña de por medio, donde una jueza la ha llevado sin que sepa su mamá, y no me quieren proveer el escrito porque no acompaño tasa. ¿Tendré yo que perder tiempo contándole la ley a su señoría? Entonces, esas cuestiones vamos a ver como violencia institucional. ¿Por qué? Porque me retarda a mí el acceso a la justicia, obstruye, obstaculiza, y lo peor de todo es que es un magistrado, una magistrada. Entonces, otro punto, el exceso de rigorismo formal o el ritualismo que Weber también desarrolló, ¿no? Ese burócrata que tanto daño le hace a la realidad, ¿no? Y cómo a veces nuestros propios procesos, sea en sede civil, en sede penal, en sede laboral, o el proceso administrativo previo, terminan operando en sí mismos como una estructura que oprime, o lo que es peor, que profundice la violencia, ¿no? Me voy a ir a una cosita muy puntual para no sobreabundar sobre el tema. ¿Cómo puede ser que el artículo 34 de la ley 26.485 diga que los jueces y juezas tienen obligación de hacer seguimiento de las medidas cautelares que dictan? Y tienen que estar las víctimas mendigando que les controlen las medidas, mendigando la custodia, buscando patrocinante para que les denuncien la desobediencia judicial. Lo digo que no sé la verdad si cambiamos esta semana, pero estábamos primeras o segundas en el ranking de femicidios del país. Entonces, me parece que no es menor el seguimiento de las medidas. Respecto del exceso de rigor formal, algo muy simple, ¿no? El tema de la competencia. Todas las trabas que se le pone a las víctimas, que si tiene la competencia material, no, esta cuestión es de penal, no, esta cuestión es de familia, no, y todo el proceso que no, hasta que yo puedo llegar a acceder a la justicia. Sin embargo, nunca se cumple el artículo famoso 28 de la ley 26.485, que dice que el juez o la jueza que recibe una denuncia tiene 48 horas para citar al denunciado a tomarle declaración. ¿Por qué no se cumple con eso? ¿Hay una connivencia de la justicia con los violentos o con los denunciados como agresores? Porque, ojo, uno de los poderes del derecho, justicia, es la función autolegitimante que tiene el derecho. Entonces, ¿por qué un fiscal o una fiscala, un juez o una jueza resiste a cumplir con eso que es una manda legal? Eso es procedimiento puro. Ojo, Paso a un penúltimo tema, el SAP, el síndrome de alienación parental, ultra usado en los procesos de familia donde se vinculan abuso sexual infantil y disputas en torno a la custodia. A mí me parece que hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. No voy a andar sobre el SAP, solo lo quiero mostrar por qué este tipo de planteos, que se basan en pericias y en razonamientos científicos que han sido desmentidos por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, de Inglaterra, que no tienen reconocimiento científico tampoco en el país, y que nacen a partir de un desarrollo teórico de Richard Gardner la década del 90, del 80. Si hay alguien en el chat, por toda la comunidad científica, ¿por qué sigue planteándose? ¿Por qué sigue, aunque no se lo plantee como tal, obteniendo respaldo en algunos juzgados o en algunas fiscalías? Ojo,
El día 12 de julio la Defensora del Niño sacó una recomendación sobre el tema, quizás como hablaba con una amiga, un poquito tibia, porque acá en este país si las cosas no se dicen con todas las letras, parece que no existen. Me parece a mí que es hora de empezar. Un abogado o una abogada que plantea el síndrome de alienación parental en uno de estos procesos tiene que obtener un giro de las actuaciones al Tribunal de Ética. ¿Por qué? Porque está invocando argumentos pseudocientíficos que están desmentidos por la propia comunidad científica. De la misma forma que el perito o la perito que hace una pericia de este tipo y debiera ser sancionado y excluido de la lista de peritos, porque ahí van detrás las mujeres peleando y revictimizando, y niños y niñas y adolescentes revictimizándose en revinculación por el mismo Poder Judicial. Ojo, ¿eh? Y al último, pero no por eso menos importante, es una cuestión que tiene que ver estrictamente con las cuestiones penales, y quería hablar sobre las prisiones preventivas y la falta de perspectiva de género que hay en la detención judicial y en las prisiones preventivas, que según las reglas de Tokio, las reglas de Bangkok, la detención, la prisión preventiva y el encarcelamiento tiene diferencias específicas de género. Entonces, si nuestros tribunales siguen ciegos a las diferencias y administran las prisiones preventivas sin atender si la mujer es o no cuidadora, si es el único sostén de la familia, si se separa de sus hijos, si se desintegra el núcleo familiar. Entonces, sobre todo cuando lo hacen preventivamente, lo que tenemos es un poder judicial que perpetúa la inferioridad de género, que perpetúa la violencia institucional. Y acá me viene a la cabeza un caso en el que una cliente mía, madre de 4 niños, uno con TEA diagnosticado, fue encarcelada preventivamente por una fiscal a la que, bueno, la Fundación Mujeres por Mujeres, afortunadamente, bueno, renunció. Estamos a la espera de que el ANSES le acepte finalmente la jubilación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hizo el Poder Judicial en ese caso? Contó la prisión preventiva en días hábiles, en contra de toda la normativa y en contra de todo el sentido común. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa que no se advierta que la perspectiva de género no se concreta, y con esto cierro, no se concreta en la administración de justicia cortando y pegando la CEDAW, cortando, copiando y pegando lindo de Alda Facio, que leí por ahí, cortando y pegando alguna notita linda que dijo aquella jueza que escuché de refilón en el Canal 10 y que me pareció copado. Y no. La perspectiva de género es otra cosa. La perspectiva de género es seria, la perspectiva de género tiene que ver con la interpretación judicial, tiene que ver con por qué un magistrado o una magistrada elige una figura penal por sobre otra, por qué se elige una figura de homicidio cuando es el caso Belén, por qué un magistrado o una magistrada hace una interpretación jurídica y equipara hechos que no son equiparables, por qué un magistrado o una magistrada espera que le planteen la violencia económica frente a un padre que debe alimentos desde los últimos 48 meses. No existe el control de convencionalidad de oficio, al igual que de constitucionalidad de oficio. El derecho humano a vivir una vida libre de violencia, cuando la violencia es económica. Entonces, me parece a mí que el desafío o el reto más fuerte que podemos encontrar para la aplicación de la perspectiva de género es, por un lado, que nuestros jueces y juezas se la tomen en serio. Cuando no hay perspectiva de género, no hay administración de justicia posible. Cuando no hay perspectiva de género, hay violación de mandatos constitucionales y convencionales, entre ellos la obligación de investigar con debida diligencia, pero fundamentalmente hay una perpetuación eterna de los estereotipos y de los lugares comunes, para utilizar las palabras de quienes me antecedieron, de subordinación.
y nuestro sistema democrático no tiene más cabida para esa desigualdad. Y solo puede verse en términos de violencia institucional el accionar judicial que tiende a perpetuar esas violencias. Y para cerrar, y esto lo digo como integrante de la FUNED, últimamente tengo que aclarar todo de qué lugar lo digo, porque, bueno, nosotras nos tomamos muy en serio la perspectiva de género, muy en serio. De hecho, fuimos la organización tucumana que cuestionó que la autoridad de aplicación de la ley Micaela se subdivida y quede fuera del Ministerio de la Secretaría de la Mujer. Cuando se la sube. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotras activamos con una perspectiva de género real. Nosotras estamos comprometidas con la igualdad de oportunidades reales para mujeres, para varones, para disidencias. O sea, la capacitación en género no nos parece una moda. La capacitación en género no nos parece un lindo espacio donde yo voy y me siento para charlar con legisladores. Nosotros nos la tomamos en serio. Por eso defendemos mujeres criminalizadas, por eso atendemos gratuitamente a muchísima gente para destrabar barreras en el acceso a la justicia. Y por lo mismo celebramos estos espacios. ¿Por qué? Porque creemos que la capacitación en género tiene que ser hecha por gente que tenga preparación en género, no por alguien que quiera sumar un eventito más a su currículum, porque lo que hace, en vez de modificar los patrones culturales, es contribuir a que la desigualdad y la subordinación subsista. Dicho esto, les agradezco que me hayan escuchado. Me parece que la perspectiva de género es un desafío de todos y todas, porque yo también, al igual que Marisa, me siento antipunitivista. Me parece que el derecho penal llega siempre tarde y por eso confío siempre en la educación, porque me parece que es el verdadero canal para modificar los patrones culturales que nos han traído lamentablemente hasta acá, pero que son los que nos están conduciendo afortunadamente hacia otros espacios. Muchas gracias, Soledad. Brillante exposición sobre las resistencias culturales, destacando el fundamental activismo de los movimientos feministas en aras de lograr en nuestra provincia la sanción de la ley Micaela. Asimismo, resalto la importancia de visibilizar la violencia institucional y de aplicar la perspectiva de género en toda clase de proceso judicial, sea teniendo en cuenta temas como los plazos o la gratuidad de los procesos, así como el necesario seguimiento de las causas sobre violencia familiar y puntualmente el derecho humano a vivir una vida sin violencia.